Saludos cordiales, bienvenidos. Quiero dar a conocer algunas instrucciones y un esquema para dar una exposición un poco más formal, un poco más elegante y que de alguna forma sea más estética. A continuación, primero voy a mostrarles unas instrucciones para pasar a un esquema que es un esquema básico que va a ser de fácil dominio, pero que de alguna manera le va a dar una mejor presentación a sus ponencias, a sus exposiciones. Y bueno, dentro de las instrucciones, aquí tengo que importante practicar. Practicar la exposición es muy importante en casa, practicar una, dos, tres, cuatro, las veces que sean necesarias. Eso hará que usted en el momento que tenga que hablar de su tema, pues se sienta más seguro porque usted ha practicado, porque usted domina, porque usted sabe de lo que va a hablar. Pero para eso necesita saber, necesita haberlo leído, necesita haber investigado para sentirse seguro. Bueno, y para dar una buena exposición, yo le llamo necesitan hacerse amigo de ese tema, que no es otra cosa que investigar, que leer, porque cuando uno habla de un amigo, es fácil, uno no necesita mayor información porque lo conoce. Asimismo, cuando uno se hace amigo de un tema, se le va a hacer sencillo hablar de él porque lo conoce, porque lo domina, porque está empoderado de ese tema. Entonces, es necesario por eso leer, leer, leer y leer y investigar, investigar. Eh, Quizás el profesor, el docente le puede haber dado algún tema, sea de un texto, de un libro, quizás un tema cortito, un tema súper amplio, pero sin embargo ustedes no se queden con esa información, traten de aquellas palabras que quizás no conocen su significado, consultarlo. Para eso es bueno la internet, para consultar ese tipo de detalles. Por ejemplo, si usted eh, de alguna manera siente que le falta más información, busque más información en la web acerca de su tema. No solo se quede con la información que tiene en un texto o en un libro. Esto hará que usted domine, conozca de su tema y se sienta más seguro. Y practíquelo. Si tiene un espejo en su casa, mucho mejor. Practique frente al espejo su exposición, una, dos, las veces que sea necesaria. Y cuando usted pueda dar su tema frente al espejo, frente a otras personas, sea su familia, mientras está en la práctica, y pueda darlo sin necesidad de estar viendo siempre el papelote o leyendo lo que tiene allí, en ese momento pues sentirá que ya está preparado, está listo. Y si utiliza papelote, trate de ubicar ideas claves, no ubique grandes párrafos que luego se va a poner a leer porque eso no se ve bien. Y el papelote es para eso, para ayudarte en caso de que en algún momento te olvides de alguna información. Para eso tienes una guía y para eso también sirve papelote para llevar un orden acerca de lo que vas a exponer. Entonces, no ubicar, por favor, no ubicar textos demasiado largos, sino más bien ideas clave. Listo, dicho esto, pasemos a este esquema que es un esquema básico, pero que de alguna forma le va a dar un mejor sentido a su exposición. El primer punto antes de iniciar una exposición, queda bien, queda elegante mencionar una frase célebre de algún autor, como por ejemplo la que yo tengo aquí, que dice, la historia se repite. Es, ese es uno de los errores de la historia, Charles Darwin. Luego de eso usted viene y se presenta, saludos cordiales, profesor, compañeros, y bueno, si hay más personas, saludar y demás concurrencia presente. Mi nombre es,
en mi caso, Clovis Cedeño, y luego de hacer ese saludo, usted presenta el tema. El tema que les voy a exponer el día de hoy va a ser el estudio de la historia. Es un ejemplo que yo he ubicado aquí. Y luego de estos pasos viene recién usted a iniciar la exposición, el estudio de la historia. ¿Qué es esto del estudio de la historia? Esto pues sirve para saber lo que ha pasado durante tiempos anteriores, donde nos va a dar a conocer hechos que no son tan buenos y que nos va a servir para aprender de ellos, aunque casi siempre se vuelven a repetir. Asimismo, vamos a aprender hechos buenos, excelentes. Del estudio de la historia vamos a tener historiadores, arqueólogos, y luego que termina usted su tema de exposición, ubicando ideas claves, al final realiza una conclusión personal del tema. Por ejemplo, aquí termino en conclusión o finalmente, para finalizar, para concluir, puede utilizar cualquiera de estos conectores. Aquí tengo en conclusión, la historia es tan importante estudiarla porque nos sirve como medio para conocer sucesos que han pasado, aprender de errores y aciertos que se han presentado en el pasado, Y para ello, pues es importante entenderlo para seguir mejorando como persona, evolucionando como sociedad. Y por último, es importante dar las gracias. ¿Por qué es importante dar las gracias? Porque siempre va a haber personas que te están escuchando. Y hay una cosa que no tiene precio y es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellas personas que te han brindado un tiempo para escucharte, un tiempo que no se recupera, pues eso hay que agradecer. Hay que agradecer a que las demás personas han brindado un tiempo de vida para escuchar tu intervención. Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a hacer la práctica de la exposición, dejando solamente puntos claves. Y sin leer los puntos, vamos a dar la exposición como ejemplo. Bueno, usted llega y dice su frase célebre. La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. Charles Darwin. Saludos cordiales, profesor, compañeros. Mi nombre es Clovis Cedeño. El día de hoy voy a hablar sobre el estudio de la historia. Y bien, como había dicho, voy a hablar sobre el estudio de la historia. La historia nos sirve para saber hechos que han pasado y dentro de esos hechos van a haber hechos que no son tan buenos, pero que nos va a servir para aprender de ellos. Por eso es lindo la historia, porque dentro de este conglomerado de información vamos a encontrar de todo tipo y nos va a servir para aprender de esos hechos que no han sido tan buenos, aunque por lo general la historia siempre se repite. Y además porque siempre va a haber escenarios nuevos. Asimismo, nos va a servir para aprender de aquellos hechos que han sido muy buenos, que han sido relevantes, y darnos cuenta que ese es el camino que debemos seguir. Dentro de la historia también tenemos a los historiadores. ¿Quiénes son estos? Los historiadores son las personas que se dedican al estudio de la historia
grandes estudiosos y que luego pues realizan sus escritos, hacen en base a sus investigaciones, realizan sus escritos y sus escritos son leídos por estudiosos que posteriormente seguramente se convertirán también en un futuro en historiadores. Dentro de la historia también tenemos a la arqueología. ¿Qué es esto de la arqueología? La arqueología es la ciencia que se encarga de investigar aquellos sucesos del pasado que de alguna forma han quedado enterrados. Y aquellas personas que se dedican a la arqueología son los arqueólogos. Pasan su vida investigando cosas del pasado, encontrando objetos de hace miles de años y luego los llevan a hacer un estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los arqueólogos. Dicho esto, puedo concluir que la historia es muy importante conocerla porque nos ayuda a saber aspectos buenos y no tan buenos que han ocurrido en un pasado y que nos va a servir también para entender el presente, porque esa es una de las funciones principales de la historia, que nos ayuda a entender de mejor manera el presente, porque en base a la historia, en base a conocer los sucesos que han pasado, y como la historia casi siempre se repite, de alguna forma uno ya tiene una idea de lo que se está viviendo y de lo que podría venir en un futuro. Es decir, que la historia nos va a ayudar a nosotros como sociedad actual a seguir evolucionando como persona y como sociedad. Este ha sido el tema que me ha tocado exponer. Muchas gracias por su atención. Y listo, allí termina su exposición. Es, es un esquema sencillo, de alguna manera les va a servir, les va a dar mayor elegancia en su exposición. Eh, solo tienen que darle el contexto de acuerdo al tema que les ha tocado exponer y practicar. Una de las cosas más importantes para dar una buena ponencia es practicar, leer, leer, leer y practicar. Y cuando se sienta muy seguro, bueno, ahora sí es el momento de ir y exponer mi trabajo. Y si lo hace guiándose con este esquema que es bastante básico, pero que es muy bueno, créanme, créanme que van a salir muy bien en sus exposiciones. Listo, pues espero que les sirva de mucho este contenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada.